Buenos días, a esta hora de la mañana vamos a conversar con Juan Cheput, ex ministro de Estado, y con el congresista Julio Gagó. El tema es una denuncia que publicó el día de ayer el diario Correo sobre una casa, mansión, dicen, de cerca de 4 millones de dólares que habría comprado la suegra de Alejandro Toledo, vale decir, la madre de Elian Karp. 4 millones de dólares para una casa es una cifra que en el Perú, por supuesto, llama a sorpresa, y máxime tratándose de la suegra de un expresidente de la República. La denuncia fue elaborada por el congresista Gagó y por eso esta mañana también está, como ya dijimos, Juan Cheput. Buenos días a ambos. Buenos días. Solamente la noticia de que una persona pueda comprarse en Lima una casa de 4 millones de dólares es llamativa. Que sea un presidente de la República lo es doblemente. Claro, es su suegra. ¿Por qué le interesó ese tema, congresista Gagó? ¿Cómo fue que llegó a esa información? Bueno, en primer lugar, tú lo que acabas de decir es muy cierto. Comprarse una casa de 4 millones de dólares y en Casuarinas, que sabemos que es una zona especial donde vive gente que tiene mucho dinero y que las propiedades cuestan muy caro, llama la atención. Si es una persona que todavía puedo pensar que tuviera recursos para comprarlo, tiene todo el derecho de comprarlo. ¿Por qué llama la atención? Porque primero la suegra del señor Toledo tiene 85 años. A mí me llamó la atención que una persona de 85 años quiera invertir cerca de 4 millones de dólares. Porque generalmente una persona de 85 años ya no piensa en invertir 4 millones de dólares, y menos en una casa. Segundo, que hasta donde tengo entendido, ella no radica en este país. Ella radica en el extranjero. Y hoy día también he escuchado al ex congresista y es vicepresidente David Weissman, que ha sido mano derecha de Alejandro Toledo, decir pues que él no le conoce que ella haya tenido dinero. O sea, conoce a la suegra, pues no sabe que en ningún momento la ha visto pues, que tenía un poder económico como para poder comprar esta casa. Esto llama la atención más aún cuando hablamos del expresidente Alejandro Toledo, que le enarbola pues la bandera, y seguramente le enarbola la bandera de anticorrupción, no corrupción. Entonces yo creo que por transparencia se debería decir de dónde salieron estos fondos. Yo, por ejemplo, estoy oficiando a la policía fiscal y a la jefa de la SUNAT para indicar cómo ingresó este dinero, porque pienso yo que este dinero tiene que haber venido de afuera, tiene que haber ingresado al país. Si solamente para poder ingresar al Perú tú tienes más de 10.000 dólares, tienes que declararlos y tienes que decir para qué estoy trayendo este dinero. No solamente es cuestión de declarar, sino esto lo voy a invertir en tal o cual cosa, ¿no? Y pagar los impuestos que se deben pagar. De lo contrario, tendría que pensar que ese dinero nunca vino de afuera y, por decirlo de alguna manera, estuvo aquí en el Perú en el colchón de alguien, ¿no? Eso es lo que tendría que pensar. Bien, señor Cheput, la señora Eva Fernenbuch, la madre de Elian Karp, es la titular de esta compra. ¿Es una persona de un patrimonio tan abultado como para poder comprar una casa de este precio? Porque en principio no tendría nada de malo que la suegra de un expresidente se compre lo que quiera. Es libre de hacerlo, siempre y cuando tenga cómo justificarlo. ¿Cuál es su actividad o cuál es su fortuna personal que le permite hacer esta compra? Bueno, yo nunca me he preocupado de los familiares de la señora Elian Karp ni del expresidente, pero sí puedo hablar de la pareja, de la expareja presidencial. Ambos son personas exitosas en el mundo académico, ambos ofrecen conferencias en diversas universidades del mundo, ambos tienen un patrimonio que data de hace muchos años como consecuencia de un éxito profesional absolutamente evidente, y ambos siguen viviendo en la misma casa en la cual viven desde hace 18 años. Entonces, a mí me congratula que el congresista Gagó diga que va a investigar, porque yo creo que eso va a servir para demostrar una vez más que estamos en presencia de la construcción de una situación que no tiene nada de irregular. Los suegros del expresidente Alejandro Toledo, y nosotros sabemos lo que sucede en estos momentos en Europa, pueden tener un patrimonio que han decidido vender, porque la señora, tengo entendido que ya está hace bastante tiempo acá, y de repente ha querido estar en una situación más holgada, y no estamos hablando de una cantidad exorbitante. En estos momentos un departamento en San Isidro cuesta $1,5 millones de dólares, $2 millones de dólares. Y hay muchos ex miembros del partido. Yo pensé que 4 millones era una cantidad exorbitante, disculpe la pobreza. No, acá no se trata de ridiculizar. Si 4 millones no es exorbitante, dígame usted cuánto es exorbitante. Pero, hablemos en relación a la realidad. O sea, tampoco tratemos de generar un escándalo donde no lo hay. ¿Usted vive en las Casuarinas? No, yo no vivo en las Casuarinas. Yo vivo en la misma casa donde vivo hace mucho tiempo. ¿En qué distrito? No, en Monterrico. Pero estoy cerca de las Casuarinas. Y lo que estoy diciendo es una realidad evidente que todos tu audiencia va a entender en ese mismo instante. O sea, el precio
del metro cuadrado en Lima se ha elevado a niveles estratosféricos. Y hoy en día hay una gran cantidad de transacciones. Un departamento te puede costar $2 millones y vas a analizar los medios especializados como gestión para que uno vea eso. Pero el asunto no va por allí. El asunto va con que se quiere enlodar a Alejandro Toledo indicando de que hay algo de irregularidad cuando no es así. Cuando vemos que en otros casos de otros expresidentes, como por ejemplo Alan García, llegó al gobierno viviendo en un departamentito en Miraflores, terminó su primer gobierno mudándose a una residencia en Chacarilla, luego se compra un departamento en París y ahora vive en Las Casuarinas pagando una renta de cerca de $6.000 mensuales. Entonces, ok, pero el tema de hoy es la casa de Toledo, no la casa de García. Yo estoy dando argumentos políticos porque yo no soy un especialista inmobiliario. No, correcto, pero y mis argumentos ¿no le políticos parece, tienen solidez que porque yo creo que estamos en presencia de un escándalo. Un expresidente que aspira a la reelección, que quiere volver a ser presidente del Perú, pues haría bien en cuidar un poco sus actos públicos, es decir, si es la suegra o la esposa o el hermano, de todas maneras lo alcanza a él. No, y entiendo que ya en otro momento la ex primera dama Elian Carp había manifestado su deseo de comprar una residencia en esta zona y por una cuestión de estrategia política le dijeron que no lo hiciera. Yo no veo absolutamente nada de malo y más bien sí veo un ánimo inquisidor alrededor de los parientes de un expresidente que ha decidido apoyar una campaña por el no. Pero ese mismo ánimo inquisidor no hay en relación a otros excongresistas, a otros expresidentes y a otros políticos que inician una gestión pública viviendo en un lugar y terminan en otro. Y si vamos a hablar de personas que han tenido una bonanza inmobiliaria, pues empecemos hablando por los jerarcas del partido aprista. Como ayer, por ejemplo, el señor Jorge del Castillo acá se ha despachado, cuando él tiene un semejante techo de vidrio, pues vive en la actualidad en un departamento prácticamente regalado por un empresario vinculado al tema de los petroaudios. Entonces, si se va a hablar de patrimonio inmobiliario, hablemos de lo que es... La estrategia de todos tienen casas de $4 millones, no me parece que sea la más adecuada. Yo tengo una casa de $4 millones porque Alan García también tiene y porque el otro también tiene, todos tenemos. He hablado yo de que yo tengo una casa no, estamos hablando de la casa que ha comprado la suegra, ¿no? Por eso, entonces, en todo caso... El titular de Correo me parece que es sensato. Expliquen esa mansión. ¿Quién lo dice? David Weissman. Estoy diciendo que yo felicito al congresista Gago que investigue, porque eso va a demostrar de que haya acá una serie de irregularidades. Y yo no veo verdaderamente nada de profundo en esa denuncia, que si bien es cierto es válida en términos periodísticos, no va a conducir absolutamente a nada, sino va a corroborar de que estamos en presencia de una compra absolutamente honesta. Bienvenida a la investigación. Señor Gago, usted tiene, además de la información del costo del inmueble, elementos para demostrar que la señora Fernenbug no tiene el patrimonio para comprar esta casa, porque lo único que lo hace relevante es que es la suegra de Toledo, si no, cualquier persona puede comprar la casa que le dé la gana. Bueno, hoy día creo que hay algo más que hacer relevante. Acabamos de escuchar hace un momento a Juan Cheput hablar pues de 4 millones como hablar de moco de pavo, o sea, $4 millones en una casa no es nada. Y no es necesario comparar con otras personas que tengan una casa de 4 millones que pueden tener 5, 6, 7 o 10 millones de dólares. Acá lo que tiene que ver es si esas personas que tienen una casa o que tienen una propiedad o tienen activos por estas cantidades tengan pues los recursos para tenerlo. En el caso de Casuarinas, solamente el terreno está valorizado entre $1.500 a $2.000. Estamos hablando de una casa de 2.500 metros cuadrados. Generalmente se vende de $1.500 a $2.000 cuando hablamos de una casa vieja, pues una casa que ya está en ruinas y la vendes como terreno. Pero la foto que yo estoy viendo en el diario no es de una casa pues que esté en ruinas o que esté en decadencia. Es una casa que todavía está en muy buenas condiciones. Entonces yo creo que me llama la atención porque si $1.500 solamente vale el terreno, ¿cuál ha sido el valor de la casa? Me parece inclusive que el monto estaría muy bajo. Que eso sería ya cuestión de investigar a través del negocio inmobiliario cuánto está una propiedad verdaderamente en Casuarinas. Pero sí el terreno está entre $1.500 y $2.000 el terreno en Casuarinas en la actualidad. En segundo lugar, yo creo que el presidente Toledo tiene que venir y hablar transparentemente, porque él aspira a ser presidente de la República. Y yo creo que los peruanos tenemos en mente todavía lo que fue el avión parrandero, tenemos en mente lo que fue la familia de Toledo, ¿no? Que fue Coqui, que fue Margarita, Galleta, todos estos escándalos familiares que tuvieron. Entonces yo creo que esto no es un escándalo, si bien es cierto. No es un escándalo si se aclara correctamente de dónde vinieron los fondos, cómo ingresaron al país y sí, la señora suegra de Alejandro Toledo tiene esos recursos. Yo acabo de escuchar acá a Juan Cheput que dice que tenía propiedades, pero no lo dice claramente. O sea, tenía propiedades en Bélgica, quiso invertir en Perú, se está trasladando de una vez a vivir en Perú. Yo he visto su registro migratorio y está en Perú desde el mes de diciembre.
ha entrado y ha salido muchas veces. No sé, hasta el mes de diciembre. Ella está viviendo, una mujer de 85 años, va a vivir en una mansión de 2.500 metros cuadrados. Bueno, es sorprendente. O sea, eso me llama a mí la atención. Porque generalmente uno que tiene 85 años se reduce pues a un departamento más pequeño, ¿no? Una última cosa, porque un momentito, déjeme redondear una cosa antes de darle la palabra, señor Cheput. Usted ha mencionado la Policía Fiscal y la SUNAT. ¿Qué tendría que exhibir la familia de la ex primera dama para demostrar fehacientemente que este dinero es obviamente parte de su patrimonio? ¿Tendría que haber pagado los impuestos de traer el dinero de Bélgica? Tendría que haber pagado los impuestos, aparte cuando ingresan al país dinero, no solamente de la señora suegra de Toledo, sino de cualquier persona que ingresa una cantidad de $3.750.000, es alarma para la Policía Fiscal. Podríamos estar hablando de lavados activos. No me refiero al caso en particular, me refiero al caso de cualquier persona. No se puede ingresar a un país, ni en el Perú, ni en otra parte del mundo, una cantidad de dinero sin que haya una alarma. No se puede ingresar a veces más de $10.000. Claro, hasta $10.000. Entonces, y tiene que ser declarado para qué se va a usar. No solamente es decir, ingresó el dinero, mira, ahí está mi dinero. ¿Y cuál es el origen del dinero? Exacto, ¿y cuál es el origen del dinero? Eso, por eso yo quiero oficiar para que me conteste si efectivamente en la fecha que fue comprado el 26 de julio, si no me equivoco, meses antes o días antes, tiene que haber ingresado ese dinero. Porque si no, tendríamos que pensar que ese dinero estuvo en nuestro país. Bueno, se está partiendo de una serie de especulaciones y verdaderamente es sorprendente que el representante del partido más corrupto de la historia del Perú, que tiene a su expresidente Alberto Fujimori preso por asesino, por ladrón y porque en conjunto durante esa década se robó cerca de $10.000 millones, venga ahora a pretender manchar la honra de una persona a la cual ni siquiera ha investigado. Ese es el problema del actual Congreso, que tenemos congresistas como el señor Julio Gagó, que lanza una serie de irresponsabilidades sin tener nada que justifique lo que en estos momentos se está mencionando. Y es un problema también traficar con la honra de las personas sobre la base de especulaciones absolutamente generales, cuando de por medio ni siquiera se ha consultado a las personas que están en estos momentos inmersas. Bueno, David Weissman no tiene las características que Bueno, David Weissman es una persona que fue secretario general de Perú Posible y verdaderamente yo lamento de que esté en estos momentos lanzando ese tipo también de aseveraciones completamente incongruentes. Y es una pena que en el Perú de hoy se busque generar escándalos sobre la base de una inversión que no tiene absolutamente nada de ilegal. Y la irresponsabilidad que demuestra el congresista Julio Gagó, pues simplemente es un elemento probatorio del nivel al cual está llegando nuestro Congreso con aseveraciones de esta índole. Pero a ver, un momentito, señor Cheput, tengo la impresión de que la estrategia de Perú Posible será darse por ofendidos y cerrar el tema, porque lo que usted me dice es, bueno, hay terrenos que cuestan más, hay casas que cuestan más, hay presidentes que tienen casas que cuestan lo mismo, pero ninguna de esas cosas nos responde el asunto de fondo, porque simplemente la suegra no sale y muestra con papeles que es su dinero. Yo jamás seré tan irresponsable en acusar a una persona sobre la base de indicios y jamás lo he hecho en mi trayectoria. Eso es en primer lugar. Acaba de decir que Del Castillo tiene una casa regalada. Eso es algo que ha salido en los medios de comunicación y que tú mismo has expresado en los medios. Pero siempre ha sido trascendido. Trascendido no, es algo que en estos momentos está en pleno juicio. ¿ya? Y es un gravísimo indicio de corrupción y es algo que él jamás ha podido aclarar. Es un indicio. Jamás ha podido aclarar. Y es un hecho evidente, mediático y que está en estos momentos en proceso en el Poder Judicial. En segundo lugar... ¿Pero por qué tirarle la pelota a otro? ¿Por qué no aclarar este tema? Este tema porque yo he empezado indicando que yo no soy un especialista inmobiliario y que no tengo conocimiento de cuáles son los activos de la señora suegra del expresidente Alejandro Toledo y he felicitado al congresista Gagó que investigue. Pero él sin investigar empieza a decir una serie de afirmaciones que son absolutamente falsas, lo cual, vuelvo a decir, demuestra su tremenda irresponsabilidad en el manejo de este tema. Pero señor Cheput, ¿la casa la ha comprado la señora Fermo o no? Sí, la ha comprado. Bueno. Y el señor está indicando que va a investigar, que investigue, pero ahí a decirte que es un hecho irregular es algo absolutamente falso. ¿Y por qué? Porque simplemente se está haciendo de una operación transparente un hecho escandaloso con el único ánimo de perjudicar a Alejandro Toledo, que sí es transparente. ¿Cuál es el origen de los 4 millones? Por eso que se investigue. ¿Usted no lo sabe? Estoy indicando de que felicito que investigue. Pero usted sabe si la señora Fermo es una mujer... Yo sé si tú tienes fortuna o no. Yo sé si el señor tiene fortuna o no. Pero yo no soy el Encar, pues. No, pero yo tampoco tengo por qué meterme en la fortuna personal de nadie, ni del éxito académico y profesional de Alejandro Toledo. Pero entonces, ¿cómo lo puede defender si no está Yo lo defiendo porque a Alejandro Toledo y a Elian Carr los conozco en su trayectoria política y académica. He tenido oportunidad de hablar con personas de primer nivel en la Universidad de Stanford y sé lo que ganan ellos por un lecture, por una conferencia.
Y sé perfectamente de la gran cantidad de invitaciones que ellos tienen, y he sido testigo y he hablado con personalidades de primer nivel y con premios Nobel sobre lo que es Alejandro Toledo. Entonces, lo que nos estamos asombrando de que una casa cueste 4 millones de dólares somos unos y vuelvo a decir, pobres ¿por qué diablos? se va a castigar el éxito? No, claro, en absoluto. Eso es lo que tú pretendes. Pero 4 millones de dólares es un montón de plata para yo aquí soy en la una persona, China. así como defendí el sueldo de los congresistas, yo no soy de las personas que cree que en el Perú se tiene que castigar el éxito, porque en el Perú los peores son los que dicen que ganan 1000 soles o 1 sol y tienen grandes fortunas que no pueden justificar. Yo sí creo en aquellas personas que pueden demostrar que tienen un patrimonio empresarial como Julio Gagó, que pueden demostrar de que necesitan gastar 30.000 soles como Marta Chávez, que lo dijo valientemente, pero no creo en aquellos que dicen llegar a la presidencia con un reloj como Alan García y terminan con residencias en París. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a la hipocresía de decir, este es mi sueldo, 1 sol, y sin embargo esconden el tremendo patrimonio que tienen en manos de testaferros. Con esto ingreso a la presidencia con un reloj y terminan con un departamento en París. Basta ya de esa hipocresía y no castiguemos los hechos transparentes. Beto, yo escuché a Juan Cheput y me quedo más asombrado con sus afirmaciones. Primero me ataca, cuando yo no he atacado. Yo simplemente estoy investigando. Yo no estoy diciendo en ningún momento que Alejandro Toledo es un testaferro. Parece que lo está diciendo él, porque él habla de los ingresos económicos de Alejandro Toledo. Aquí no estamos para hablar de los ingresos económicos de Alejandro Toledo, sino si tiene esa capacidad económica su suegra. O sea, acá no tiene nada que ver Alejandro Toledo. Él más bien está hablando... No tiene nada que ver tampoco, ¿no? O sea, me refiero con la compra de la casa y con el dinero que supuestamente ha sido... Si la señora Fermum no fuera la suegra de Toledo, usted no se hubiera molestado en investigar. Por supuesto que sí. Bueno. Llama la atención. Si hubiera sido una hija de vecina, ¿también lo hubiera investigado? No lo hubiese investigado porque tal vez no lo hubiese estaría publicado. No estaría en portada de correo. No me hubiese enterado. Nos hemos enterado por la portada de correo. Lo que yo quiero decirle acá al señor Juan Cheput, que está atacando y habla del fujimorismo, yo les podría decir que tranquilamente él ha cobrado 10.000 soles mensuales siendo asesor de Alejandro Toledo. Con mucho orgullo. Casi durante un año sin hacer absolutamente nada y sin ir al Congreso de la República. O sea, él es asesor si él compara. No soy asesor ya. Si ya no es asesor, se retiró a raíz de los medios, de la presión de los medios. La pregunta es, lo que yo quiero decir es lo siguiente, si él habla de Alan García. Alan García renunció pues a tener esos asesores. ¿Por qué no renunció también el expresidente Alejandro Toledo? ¿Por qué siguió cobrando o cobró cerca de un año? Porque a Alejandro Toledo no le llega la plata sola. Y en segundo lugar, los tres presidentes... Ya sabemos que no le llega la plata sola. Los tres presidentes ya la acaba de mencionar que la ha trabajado, Valentín que me Paniagua y pagan Fernando $100.000 por cada conferencia. Lo que yo quiero decir acá claramente es, yo no estoy hablando mal de Alejandro Toledo en esos momentos. Lo que yo quiero es que haya transparencia de una persona que dice que quiere postular a la presidencia de la República, que habla siempre contra la corrupción y con todo el derecho. Pero ¿por cuál es el problema que se investigue? Ninguno. A mí me han investigado. Este gobierno me investiga todos los días. Yo no tengo nada, bueno, el que nada debe, nada teme. Así es. O sea, hemos terminado si vemos que efectivamente hay ingresos, no hay problema. Pero el señor se estaba hablando al espejo, porque nadie le ha dicho que no investigue. Estábamos hablando de la casa de la suegra, pero porque hemos acabado hablando de la casa de Toledo. No. Porque la casa es de la suegra, ¿no? Lo que pasa es que el congresista... Sino que habla mucho de Alejandro Toledo de los ingresos económicos. Está hablando al espejo, porque nadie está hablando de que no investigue, al contrario, yo lo felicito que él investigue para que... Entonces, ¿por qué te molestas? No, yo no me molesto en absoluto. El que está perdiendo la casa en ningún momento. Vamos a serenarnos un momentito. Orden, por favor. Un momentito, tenemos una llamada telefónica de una persona que ha sido aludida en esta conversación. El señor Jorge del Castillo está en la línea telefónica. Buenos días, señor del Castillo. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Sí, lo escuchamos. Muchas gracias, señor Ortiz, por la oportunidad. Acabo de escuchar los términos difamatorios del señor Juan Cheput, que lamento muchísimo porque yo... Jorge, por favor, baja el volumen de tu televisor porque no te podemos escuchar bien todavía. ¿Cómo no? Lamento muchísimo la actitud difamatoria del señor Cheput respecto a mi persona, porque él habla como si hubiera comprado de manera irregular una propiedad. Y quiero decir que esa operación inmobiliaria, que es como 10 veces menos en valor a la propiedad que están discutiendo en denuncias que yo no he hecho, por supuesto, si nos habla de la prensa. Bueno, en mi caso fue materia de una investigación por 2 fiscales de la Nación, que luego inclusive hacer los peritajes y acreditar de dónde venía el dinero y cómo se hizo toda la operación con créditos hipotecarios, etcétera, etcétera, concluyó en una resolución del fiscal de la Nación que no había ningún irregular materia de ningún tipo de denuncia. Así que lamento mucho que el señor Cheput haga un ataque difamatorio, emite una injuria con enorme irresponsabilidad
Él tiene derecho a defender a su jefe y a defender al sueldo que el Congreso le paga por asesorar al señor Toledo, que no vive en el Perú, pero lo que no tiene derecho es insultar a otras personas. Sí, sí. Señor Castillo, ese tema. Sí, dígame. Ayer cuando conversábamos este tema, mencionó usted el dinero de Soros, ¿verdad? Claro. ¿Por qué venía a colación esa donación de $1 millón para la marcha de los 4 suyos? Bueno, eso es un hecho público y notorio, que el señor Soros donó $1 millón para la campaña para la recuperación democrática. Estamos hablando del año 2000. Resulta que, tiempo después, se descubrió, documentadamente, no estamos inventando nada, que 700.000 dólares de ese millón, o sea, más de 2/3 de la donación que había hecho Soros, se había quedado en la cuenta del sobrino de Toledo en un banco en Carolina del Norte, Estados Unidos. Ese es el hecho concreto. Eso y nunca fue aclarado, ¿no? Ahí quedó. Toledo dijo era para, por si acaso, para defendernos en caso de persecución, que nunca hubo, de paso, y ahí quedó la plata, ¿no? En fin, yo no entro en la discusión inmobiliaria de la suegra del señor Toledo, ese es otro tema, pero no puedo aceptar, bajo ninguna razón, que una persona que yo consideraba serio, ahora resulte que lanza agravios sin pruebas en la mano y sin conocer o sin reconocer los hechos que están plenamente documentados por las autoridades competentes, tanto a nivel parlamentario como a nivel fiscal y judicial. Bien, gracias por esta comunicación. Buenos días. Cómo no, gracias. Muchas gracias. Bien, señor Cheput. Bueno, yo en ningún momento he manifestado lo de la compra, es algo que ha dicho el mismo Jorge del Castillo. Si él se siente ofendido, es un hecho que ha sido público y que ha sido motivo de un escándalo por el cual él dejó el premierato, así que no hay ningún tipo de difamación. Yo he dicho que si vamos a hablar de propiedades inmobiliarias, pues más de un político está inmerso en ese tipo de situaciones. Así que él no tiene por qué molestarse ni enojarse cuando él mismo el día de ayer ha puesto acá en entredicho la honestidad del expresidente Alejandro Toledo, sin que nadie llame por teléfono ni tenga derecho a réplica. Él ahora se siente ofendido, pues que llame. Yo también lamento su actitud del día de ayer. Bueno, si usted hubiera llamado y pedido salir al aire, lo hubiéramos hecho. Bueno, pero la verdad es que yo creo de que cuando se hacen aseveraciones como las que hizo ayer el señor Jorge del Castillo, tiene él como político maduro, serio y que ha sido inclusive premier, tiene que saber que va a obtener una respuesta política. Por ejemplo, ayer me llamó profundamente la atención que en pleno proceso de La Haya, él tan irresponsablemente pretendan atribuirse dentro del APRA una serie de hechos que lo único que hacen es afectar la solidez de la posición peruana. Y así por el estilo. Entonces yo también me siento extrañado del nivel de poca seriedad al cual puede llegar Jorge en determinados momentos. Bien, tenemos que ir cerrando, pero hay sí, quería decir algo. Yo creo que este tema es para acabar en forma inmediata. Aquí solamente tiene que salir, o bien la suegra de Toledo, o bien Toledo, a decir de dónde vinieron estos recursos. Si estos recursos entraron legalmente al país, si estos recursos los ha tenido la señora durante toda su vida, durante 85 años ha tenido este patrimonio. O sea, se comprueba, este tema queda acabado, no estaríamos hoy día discutiendo, no tendríamos que compararnos con los activos inmobiliarios de otro congresista, o activos inmobiliarios de Jorge del Castillo, del presidente Alan García. Ese tema no tiene nada que ver, o sea, esto se debe cortar en forma inmediata. Y a mí me llama la atención realmente que el procurador Julio Arbizú no diga nada, tanto que le gusta salir en televisión, por menos ha salido, y por eso que es algo que debe cortarse en forma transparente e inmediata. Basta con decir, los recursos vinieron de acá, se obtuvieron de esta manera y el tema se cortó. ¿Por qué hacerlo más grande? Yo pensé que hoy día Juan Cheput iba a venir a decirnos, bueno, los recursos vinieron de aquí, ¿no es cierto? La suegra obtuvo esto de acuerdo a su patrimonio, vendió tales propiedades, todo está registrado y se acaba el tema. Pero no hemos escuchado nada, solamente hemos escuchado la comparación de otros activos inmobiliarios de otros excongresistas de la República o funcionarios del Estado. Así es, porque de repente el señor Gagó sabía cuál era el tema en la entrevista y yo no. Yo he venido acá simplemente a una discusión política ante la cual tengo mis respuestas. Si el señor ha venido preparado es porque sabía de repente el tema. Yo en ningún caso lo he sabido y simplemente lo que estoy manifestando... No, yo leo, pero yo no sé el tema de la entrevista y no tengo por qué... a veces yo tampoco sé el tema de la entrevista. En realidad los temas de la entrevista son los temas de primera plana. Los temas de la entrevista, lo que me dijeron a mí es coyuntura política y eso es parte de la coyuntura política. Lo que el señor tiene que investigar, o sea, no hay ningún problema de mi parte que investigue, o sea,
Y no creo que tenga que intervenir el señor Julio Arbizu, pero si quiere intervenir también que investigue. O sea, de nosotros no tenemos en absoluto ningún tipo de resquemor ni cosa por el estilo. No, lo que da la sensación es que se hubieran ofendido, ¿no? Entonces yo creo que la actitud de ofendidos no ayuda mucho, porque es qué barbaridad, me están investigando, qué horror. En ningún Simplemente momento ha que habido mostrar una papeles, actitud de ofensa. Y creo que para la opinión pública quedó claro. Hay una actitud de indignación que es distinta. ¿Quién está de pretender. indignado? Yo ¿Quién estoy está indignado indignado? como militante de Perú Posible, de ver la forma cómo se puede llegar a aseverar cosas que no tienen ningún tipo de sentido, y menos aún cuando aún no se han investigado. Perdón, Beto, no hemos aseverado nada. Todos son suposiciones. O sea, aquí no tiene por qué estar indignado nadie. O sea, hay derecho a preguntar, hay derecho a que se sea transparente. Más aún si viene de un expresidente, familia de un expresidente. Acá no estamos aseverando nada. Yo no estoy diciendo que se ha cometido un acto irregular, porque si no vendría acá con las pruebas y decir, acá hubo un testaferro. No estoy diciendo eso. Me alegra ver que hayas cambiado de opinión en el transcurso del programa. No hemos me alegra cambiado, porque al inicio sí acusaste y ahora dices que no estás asegurando nada. Ya es un avance. Golpeado, te has sentido es un avance. que yo estoy hablando mal. Es un avance. Bueno, eso ya es un avance. Es una cosa muy distinta. Eso Pero ya en es un ningún momento avance. hemos dicho eso. O sea, Ya es un lo que hemos avance. venido acá a decir es, ¿de dónde sacó el dinero la señora? Que nos demuestre cómo ingresó al país y si tenía los recursos suficientes durante 85 años para tener 4 millones de dólares. Eso es lo que queremos saber. Bueno, eso no lo sabemos todavía. No, esta conversación no ha permitido dilucidar Así es. ese tema puntual, y seguramente la ex primera dama y su señora madre tendrán en los siguientes días los elementos, los documentos para probar que, como todos esperamos, la casa sea de la señora y ahí se acaba el tema. Si no, bueno, ahí sí se vuelve un tema de interés nacional. Nosotros tenemos que despedirnos. Gracias, señor Gago. Gracias, señor Cheput, por Muchas venir esta gracias. mañana. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.